Uno de los temas más criticados durante el sexenio pasado fue la reforma constitucional en materia educativa, que estableció un nuevo modelo de ingreso y promoción magisterial, un sistema nacional de evaluación educativa, un sistema de información y gestión educativa. Se reformó la Ley General de Educación, se emitió la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Todo esto generó intenso trabajo político y legislativo, aceptación del sindicato oficialista, rechazo del sindicato de oposición y un discurso de rechazo aún mayor que se convirtió en una bandera política de muchos candidatos y por supuesto de muchos partidos políticos en la pasada contienda electoral. Y pareciera que todo el recurso público, el esfuerzo, la dedicación para implementar esta reforma educativa, pues se queda de lado y pareciera que fue en vano, porque hoy este nuevo gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador ha presentado una nueva reforma constitucional, la cual ya ha sido aprobada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Federal y no ha podido ser presentada ante el Pleno porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación ha protagonizado una serie de manifestaciones y enfrentamientos hostiles afuera de San Lázaro y ha exigido conocer su contenido y buscan autorizarlo antes de que los legisladores lo puedan discutir y en su caso aprobar. El gobierno federal ha cedido ante alguna de las exigencias que ha planteado en esta primera etapa este grupo de maestros. Afirma que seguirán dialogando con ellos para llegar a algún acuerdo. Sin embargo, la sociedad se pregunta cuál es el fondo de esta disputa entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y los legisladores y el gobierno federal. Si se trata de la regulación de los derechos escalafonarios de admisión, promoción y reconocimiento, es decir, se está hablando de un tema fundamentalmente de carácter laboral y no tanto educativo. Se busca entonces que se elimine el carácter punitivo de la evaluación. Y por ello, ante este escenario, la sociedad nuevamente se pregunta, ¿qué es lo más importante en esta reforma constitucional? ¿Solo los aspectos de carácter laboral? ¿Los aspectos que exige el sindicalismo? ¿Y dónde está el tema fundamental, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje para millones de niñas, niños y adolescentes y jóvenes de este país? Y también otro punto importante que se exige desde la sociedad y sobre todo desde los gobiernos estatales. Si el gobierno federal asumirá de manera plena las nóminas magisteriales a efecto de que no sean los gobiernos en las entidades federativas quienes mes con mes estén sufriendo los estragos de no contar con los recursos suficientes para pagar los salarios de miles de maestros que cotidianamente van a hacer su trabajo, se esfuerzan, le imprimen alta dedicación y esmero para poder lograr una educación de calidad en este país. Por ello, esta reforma debe de asumir este punto importante. El gobierno federal debe, en este punto, de asumir las nóminas de todos los estados para que sea de manera directa quienes estén pagándole a los maestros o bien darle los recursos suficientes a los estados para que no tengan esta problemática mensual que al final se traduce en conflictos políticos, en tomas de instalaciones educativas y en falta de atención y de impartición de clases a los estudiantes. Eso es lo que debiera estar en el fondo de la discusión de esta reforma educativa y sin embargo observamos muchos otros elementos que luego la sociedad pregunta si serán realmente los más importantes o si solamente están atendiendo a los intereses magisteriales de unos cuantos y no al interés general de la educación, de los estudiantes y por supuesto del progreso de este país.